todos aquí Black Demon 412, con el capítulo 7 de esta historia. Espero que les guste. La tensión en la plaza de Ponyville era casi palpable. El aire se sentía eléctrico, cargado con el resentimiento de Ember, y la preocupación de Spike. Por la pony que estaba enfrente de ellos, Ember soltó un bufido, y pequeñas brasas saltaron de sus fosas nasales. Sus ojos escrutaron a la pony de crin plateada con una mezcla de desdén y sospecha. No estaba acostumbrada a que nadie, y mucho menos una pony, se interpusiera en sus órdenes. ¿Una pony? Jajaja, Ember soltó una carcajada seca, aunque sus garras no soltaron el brazo de Spike. ¿Crees que puedes decirme qué hacer con uno de los míos? Spike es un dragón. Su lugar está bajo el mando del señor de los dragones, no escondido tras los pony. Spike, atrapado entre la fuerza física de Ember y la presencia reconfortante de Estella, pero él sabía que en su interior esa pony era su amada Chrysalis, pero de repente sintió que el sueño volvía a su mente. Lanzas de luz, escamas moradas cayendo, la mirada de Estella le recordaba extrañamente a la de la matriarca en sus últimos momentos. Una mezcla de protección feroz y una sabiduría que no pertenecía a ese lugar. Chrysalis no retrocedió. A pesar de su apariencia de pony, su postura era imponente, casi real. Sus ojos verdes se clavaron en los de Ember con una intensidad que hizo que la reina dragona vacilara por una fracción de segundo. «Él no es tuyo, Ember», dijo Estella, su voz suave pero resonando con autoridad. «Spike no es una propiedad, ni un soldado de tu reino. Él es algo más y él es mío». Ember apretó el agarre en el brazo de Spike, provocándole un pequeño quejido. «¿Algo más? ¿De qué hablas?» «Es el asistente de Duili, un dragón criado por ponis que ha olvidado cómo rugir. Yo solo intento devolverle su fuego. Un fuego que tiene que estar conmigo sí o sí». «Suéltame», gritó Spike y se zafaría del agarre de Ember con una fuerza que sorprendió a la mencionada. «Mi fuego ya no es tuyo, entiéndelo, tú y yo ya no somos nada, mi fuego es diferente al resto de los demás dragones. No soy como ellos y jamás lo seré y también, tú no eres mi reina y jamás lo serás», diría Spike con una voz débil distorsionada pero llena de poder, un poder que estaba despertando y que alguien más lo pudo sentir. Mientras la discusión escalaba, desde los balcones del castillo de Carterot una figura observaba en silencio. Celestia, apretaba los labios. Sus ojos, usualmente cálidos, estaban nublados por la preocupación. Había sentido el estallido de poder y de magia de Spike al despertar. No, imposible, es imposible, este poder, no puede estar pasando, diría Celestia para ella misma. Sentía que Spike estaba descubriendo cosas del pasado, un pasado que ella se había asegurado de enterar y de destruir. La paciencia de Ember se agotó por completo. Con un rugido que sacudió los cristales de las casas cercanas, la reina dragón se lanzó contra la pony de crin plateada. Ember era una guerrera nata. Sus movimientos eran brutales y precisos. Al principio, Estella, Chrysalis, sorprendió a todos. Se movía con una agilidad sobrenatural, esquivando zarpazos y respondiendo con ráfagas de magia verde esmeralda que lograban mantener a raya a la dragona. Parecían estar a la par, una danza de luces verdes y fuego azulado. Sin embargo, el cuerpo de pony de Chrysalis tenía límites, y ella no podía usar todo su poder sin revelar quién era realmente. Ember, notando la debilidad, incrementó la presión. Con un giro violento, la reina dragón aprovechó un segundo de duda de Estella y descargó un golpe que la lanzó contra una de las casas del lugar. ¿En serio creíste que podrías conmigo?, rugió Ember. Antes de que Chrysalis pudiera levantarse, Ember cayó sobre ella. Con un movimiento rápido y cruel, clavó una de sus afiladas garras en el hombro de la pony. El grito de dolor de Chrysalis atravesó los oídos de Spike, pero en su mente, el sonido se transformó. Ya no era el grito de una pony. Era el grito de Neytiri cayendo al abismo, era el crujido del cuello del jefe, era el silencio de la flecha atravesando al hermano menor. Spike cerró los ojos y, por un instante, el mundo se detuvo. El dolor de su pasado, el de la masacre de posiblemente su gente convergieron en un solo punto. Su corazón. «Basta»,
susurró Spike. Su voz no era la de un niño, sino un eco profundo que parecía venir de las cavernas más antiguas. De repente, una onda de choque estalló desde el cuerpo de Spike. Esto llamaría la atención de los presentes y vieron cómo Spike fue rodeado por un fuego, pero no era un fuego común. Era una llamarada de un morado intenso y eléctrico, un color que Ponyville nunca había visto. El calor era tan extremo que el suelo debajo de sus pies comenzó a cristalizarse. Ember se vio obligada a soltar a Estella y retroceder, cubriéndose la cara con las alas. Sus propias escamas, diseñadas para aguantar lava, empezaron a arder ante la temperatura del fuego de Spike. Spike se puso de pie lentamente. Sus ojos verdes ya no tenían pupila. Eran dos faros de luz esmeralda rodeados por un aura de fuego púrpura. Sus garras crecieron ligeramente y su postura se volvió depredadora. «Tú no sabes nada de lo que significa ser un dragón, niña», dijo Spike, y su voz resonó como si miles de dragones estuvieran hablando a la vez detrás de él. «Mi fuego no pide permiso. Mi fuego, recuerda». El fuego púrpura se arremolinó a su alrededor, formando la silueta fantasmal de las alas de la matriarca. Spike no solo estaba protegiendo a Chrysalis. Estaba reclamando el honor de cada dragón de escamas moradas que fue borrado. Celestia retrocedió un paso, horrorizada. El fuego que Spike estaba emitiendo era el fuego que ella decidió extinguir, y también una magia que ella creía haber extinguido para siempre. Ember estaba aterrada ante el poder desconocido de Spike, y, Chrysalis, miró a su amado con asombro. Ember, que siempre se había jactado de su superioridad física y su linaje como señora de los dragones, se encontró de repente pequeña como una presa indefensa. Spike caminó hacia ella con una calma aterradora, cada paso dejando una huella de cristal en el suelo. Cuando Ember intentó levantar sus garras para defenderse, Spike simplemente extendió una mano y el fuego púrpura se transformó en una ráfaga de presión que la inmovilizó contra una pared. «Mírame, Ember», dijo Spike, su voz vibrando con la autoridad de un rey antiguo. Spike no necesitó golpearla. El simple dominio de su aura, la ferocidad en sus ojos verdes y la forma en que el fuego púrpura parecía devorar la luz del sol fue suficiente. Ember, en lugar de sentir miedo, sintió un escalofrío que recorrió toda su espina dorsal. Sus instintos de dragona reaccionaron de forma inesperada. Ver a Spike reclamar su lugar con tal brutalidad y poder despertó en ella una admiración salvaje. Su respiración se aceleró y sus mejillas se tornaron de un azul intenso. «Vete», sentenció Spike, apagando el fuego de golpe. «Y no vuelvas a ponerle una garra encima a nadie que amo». Ember, aún recuperando el aliento y con los ojos brillantes por la excitación del dominio que acababa de presenciar, no dijo una sola palabra. Simplemente asintió, desplegó sus alas y salió disparada hacia el cielo para volver a su reino, con la imagen del nuevo Spike grabada a fuego en su mente. Spike se giró hacia Chrysalis, quien seguía en el suelo presionando su hombro herido. El brillo esmeralda de los ojos de Spike se suavizó ligeramente, pero la frialdad permanecía. Con una ternura que contrastaba con la violencia anterior, la ayudó a levantarse. «Vámonos al castillo», dijo él. «Willy no está», salió con las demás. Caminaron en silencio hacia el castillo de la amistad, pero justo antes de cruzar la puerta, Spike se detuvo. Un instinto, una conexión nacida de su sueño, lo obligó a girar la cabeza. A lo lejos, en la dirección de Canterlot, Spike no gritó, ni hizo gestos. Simplemente sostuvo la mirada hacia el horizonte de Canterlot durante varios segundos. Sus ojos verdes destellaron una última vez con el fuego morado, un mensaje silencioso que cruzó las tierras de Equestria. «Necesito saber quién soy exactamente», fue lo último que dijo antes de entrar al castillo junto a su amada Chrysalis. El ambiente en el castillo cambió en cuanto las pesadas puertas se cerraron tras ellos. El silencio de los pasillos de cristal contrastaba con el caos de la plaza. Spike, todavía con el rastro del fuego morado en sus ojos, se detuvo en el vestíbulo y miró a la pony. «Chrysalis, ya no es necesario que sigas con esa forma», dijo Spike con una voz profunda y cargada de una madurez que no tenía antes. «Aquí estamos a salvo. Por favor, quiero ver a la verdadera mujer que amo». Ante la petición, Estella sonrió con dulzura. Una llama de magia verde envolvió su cuerpo, disolviendo el disfraz de pony.
En su lugar, la imponente y oscura figura de la reina Chrysalis emergió, a pesar de su apariencia intimidante para otros, para Spike ella era la más hermosa, sin embargo, su expresión mostró un destello de dolor al recordar la herida que Ember le había causado. Spike no perdió tiempo. La tomó de la mano y la guió con firmeza pero cuidado hacia su habitación. Una vez allí, la hizo sentarse en su cama. «Déjame curarte, Chrysalis», susurró él, buscando el botiquín médico. Con una paciencia infinita, Spike comenzó a curar la herida de Chrysalis, mientras limpiaba la herida en el hombro de su reina. Chrysalis lo observaba en silencio, admirando cómo ese pequeño dragón que todos subestimaban se había convertido en un ser de poder absoluto por defenderla. Cuando Spike terminó de vendarla, sus manos permanecieron un momento sobre el hombro de ella. «Nadie volverá a tocarte», prometió él, mirando directamente a los ojos de la reina. «Te amo», Chrysalis acarició la mejilla de Spike con su mano, sintiendo el calor del fuego púrpura que aún emanaba de su piel. «Lo sé, mi dragón», respondió ella. Time skip de 2 semanas. Pasaron 2 semanas desde aquel día en la plaza. 2 semanas en las que Ponyville intentó fingir que nada había ocurrido. Las calles seguían llenas de risas, los mercados abrían al amanecer y Willy aún no había regresado junto a las demás, pero para Spike el mundo ya no era el mismo. Ahora, muchas noches no volvía al castillo. Se quedaba en la cueva con Chrysalis. No por huir, sino porque allí, lejos de todos, su fuego se calmaba. Chrysalis se sentaba junto a él, con las alas recogidas, observándolo como si temiera que desapareciera si apartaba la mirada. A veces hablaban durante horas. Otras, simplemente compartían el silencio, escuchando el bosque respirar. «Antes el poder me hacía sentir completa», le confesó una noche. «Ahora, tú lo haces». Spike apoyó la cabeza en su hombro. «Yo tampoco me reconozco sin ti», pero el fuego que había despertado no dormía. Durante el día, mientras caminaba por Ponyville, Spike empezaba a ver cosas que no estaban allí. Fragmentos de un camino cubierto de ceniza, pilares de piedra morada ocultos entre árboles que nunca habían existido en Equestria, montañas quebradas por rayos verdes. Una vez, mientras compraba manzanas, escuchó una voz grave susurrarle desde ninguna parte. «Hijo de las llamas caídas». Se le heló la sangre. Esa noche, al cerrar los ojos junto a Chrysalis, el sueño volvió. Esta vez no vio la batalla. Vio un camino. Un sendero de cristal oscuro que se perdía en un valle cubierto por nubes negras. Sabía que debía seguirlo. Que al final de ese trayecto estaba la verdad sobre quién era, pero se despertó de golpe jadeando. «¿Qué te pasa?», preguntó Chrysalis, tomándolo de la mano. «Son raros sueños y que me muestran un camino», susurró Spike. «Y no sé si quiero saber lo que me espera al final de ese camino», pero, en lo más profundo de su corazón, ya sabía que tarde o temprano tendría que seguirlo. Spike sacó lentamente un libro gastado de su mochila. Las tapas estaban quemadas en las esquinas. «No te lo había mostrado, porque ni yo lo entiendo», murmuró. Lo abrió frente a Chrysalis. Las páginas estaban cubiertas de dibujos torpes al principio. Espirales, símbolos quebrados, líneas que parecían alas rotas. Pero a medida que avanzaban, los trazos se volvían más precisos. Runas moradas, marcas que ningún alfabeto de Equestria reconocía. «Yo no recuerdo haberlos hecho», confesó Spike. «Simplemente aparecen. Como si mi mano supiera algo que mi mente olvidó». Chrysalis se inclinó más cerca. Su respiración se detuvo al reconocer ciertos signos. «Esto no es aleatorio», susurró. «Es escritura de sangre dracónica. Una lengua extinta». Spike pasó la página final. Allí estaba el dibujo más inquietante. Un mapa. Un valle en forma de garra, rodeado por montañas negras, con un punto marcado en el centro por una estrella rota. Chrysalis palideció. «Yo conozco este lugar». Spike alzó la mirada con el corazón latiendo con fuerza. «¿Dónde es?». Ella tragó saliva. «Se llama el Sepulcro del Fuego Púrpura, o bueno, así lo llamaron cuando una raza entera fue borrada de la historia». Chrysalis cerró el libro con delicadeza, como si aquel mapa pudiera romperse con el más mínimo movimiento. «Está a 3 días del reino de los dragones, si vuela sin descanso», explicó. «Pero no es un trayecto normal. Las corrientes cambian de dirección sin aviso, el cielo se parte en tormentas de ceniza». Spike guardó silencio, observando sus propias garras. «Entonces no es casualidad que lo esté viendo», dijo al fin. «Ese lugar me está llamando».
Ese valle no quiere visitantes, añadió ella. Allí el clima no obedece a estaciones. Nieva fuego. Llueve cristal. El viento arranca recuerdos de la mente. Las palabras hicieron que un escalofrío recorriera el lomo de Spike, pero no de miedo, sino de reconocimiento. En mis sueños no siento frío, murmuró. Siento hogar. Chrysalis alzó la mirada con preocupación. Spike, ese lugar es una herida abierta en el mundo. Yo estuve cerca una vez. No pude entrar. Él cerró el puño. Entonces tengo que ir. Porque cada día escucho voces más claras, y temo que si no descubro la verdad, un día me despierte sin saber quién soy. Chrysalis lo abrazó con fuerza. No irás solo. Si ese valle te llama, yo caminaré contigo hasta el fin de las tormentas. Spike se apartó lentamente del abrazo de Chrysalis. Sus ojos verdes ya no temblaban. Ardían con una decisión serena. No, dijo en voz baja. Ese viaje lo haré solo. Chrysalis abrió la boca para protestar, pero él alzó una garra con suavidad. No quiero que nada te pase. Ese lugar no es solo peligroso, es mío. Siento que si llevas un solo paso más allá de esas montañas, el fuego que duerme allí podría herirte de una forma que ni siquiera yo entendería. Spike, yo he sobrevivido a cosas peores, respondió ella con un nudo en la garganta. No me asusta un valle. A mí sí, confesó él. Pero no por mí, sino por ti. El silencio los envolvió. El eco lejano del bosque se colaba en la cueva. Si descubro la verdad y no regreso, continuó, quiero que recuerdes que te amé con todo lo que soy. Pero si vuelvo, entonces volveré completo. Chrysalis lo miró por un largo rato. Luego asintió, con lágrimas contenidas. Entonces ve, mi dragón, susurró. Pero prométeme que el fuego que te guíe será el mismo que te traiga de regreso a mis brazos. Una semana después, Spike decidió quedarse una semana más en Ponyville antes de hacer ese peligroso viaje. No porque dudara de él mismo o tuviera miedo, sino porque no estaba listo para dejarla. Cada día lo compartía con Chrysalis como si fuera un tesoro que pronto desaparecería. Caminaban por los senderos del bosque, él hablándole de las tonterías que hacía con Doily, ella escuchándolo como si cada palabra fuera un recuerdo que quisiera guardar para siempre. Algunas noches volvían a la cueva, donde el fuego de Spike apenas iluminaba las paredes mientras hablaban de futuros imposibles. Un hogar donde nadie tuviera que ocultarse, donde el pasado no pesara como una condena. Pero también pasaba tiempo con sus amigas. Pinkie intentaba arrancarle sonrisas con fiestas improvisadas. Applejack lo llevaba al campo para que no se oxidara o se vuelva holgazán. Rainbow Dash hacía algunas carreras con Spike o se hacían bromas entre sí. Fluttershy le pedía ayuda con sus animalitos o en el mejor de los casos él le contaba algunas cosas sobre los dragones, y Rarity. Rarity nunca dijo nada. Sonreía, lo abrazaba, le arreglaba el pañuelo como antes, pero en su mirada había una grieta. Algo que no podía olvidar, aunque la magia hubiera borrado algo de su mente que hay en su corazón. En el fondo de su corazón, Rarity sabía que Spike escondía un secreto imposible. Y que pronto, ese secreto lo llevaría lejos de todos ellos. El día llegó sin avisar. El cielo amaneció cubierto por nubes altas, delgadas como ceniza suspendida, y el aire tenía ese silencio extraño que solo aparece antes de algo que no puede deshacerse. Spike caminó hacia la cueva mientras Ponyville despertaba detrás de él. Chrysalis ya lo estaba esperando. Con los ojos brillando como si hubiera pasado la noche entera sin dormir. Así que, es hoy, susurró. Spike asintió. Se acercó lentamente, como si temiera que un paso en falso rompiera ese instante para siempre. Tomó su rostro entre sus garras con una delicadeza casi imposible en un dragón. Prometo volver en una sola pieza, mi amada, dijo Spike con dulzura en sus palabras. Sabes, yo nunca tuve una buena relación antes de ti y gracias por haber aceptado mi amor. Chrysalis cerró los ojos al sentir el calor de su fuego. Y yo nunca tuve un corazón hasta que tú decidiste darme tu amor sincero. Se abrazaron con una fuerza desesperada, como si ambos supieran que ese abrazo tendría que durarles toda una vida. Regresa, le pidió ella con la voz quebrada. Aunque vuelvas roto, aunque no seas el mismo, regresa. Spike apoyó su frente contra la de ella. Siempre vuelvo a donde está mi amor. Entonces se separaron, sin dramatismos, sin discursos finales. Solo con la certeza de que el mundo estaba a punto de cambiar. Spike salió de la cueva con paso firme.
El viento de la mañana le golpeó el rostro, trayendo consigo el aroma del bosque y de todos los recuerdos que estaba dejando atrás. Extendió las alas. Por un instante dudó, solo un instante. Luego tomó impulso y se elevó en el aire, dejando que Ponyville se hiciera cada vez más pequeño bajo sus patas. Su primer destino fue el reino de los dragones. Las montañas negras surgieron del horizonte como colmillos gigantes. Cuando aterrizó en la cornisa principal, el rugido de los dragones resonó como un trueno perpetuo. Miradas de desprecio y sorpresa lo siguieron mientras caminaba entre ellos. Algo ya normal para él, ya que a pesar de todo nunca fue aceptado como uno de ellos. Tras caminar por varios minutos se detuvo desde lo alto del peñasco. Spike se detuvo frente al horizonte, el trono ancestral tallado en roca ígnea donde se sentaba el rey de los dragones. No habló. No pidió permiso. Simplemente alzó la mirada hacia el cielo ardiente del reino, respiró profundamente, y dejó que el fuego morado vibrara una última vez dentro de su pecho. Entonces abrió las alas y comenzó a volar. El viaje no fue nada fácil, al principio el viento era fuerte, pero manejable. Luego, conforme se alejaba del reino de los dragones, las corrientes comenzaron a cambiar sin aviso, empujándolo hacia nubes densas como humo. Spike tuvo que aterrizar varias veces en cornisas estrechas, con el pecho ardiendo y las alas temblando por el cansancio. Cada descanso era más corto que el anterior. Las tormentas no obedecían al cielo. Rayos verdes partían las nubes, y la lluvia caía en fragmentos de cristal que se deshacían al tocar su piel. El frío no era frío, era ausencia de calor, una nada que se metía entre sus escamas y apagaba su fuego interno. Siguió adelante. Pero cuanto más se alejaba, peor se volvía todo. El viento comenzó a susurrar su nombre. No con sonido, sino con recuerdos. Veía sombras de dragones volando a su lado que se desvanecían cuando intentaba tocarlas. Oía voces rotas llamándolo hijo, heredero, última llama. Una noche, tras horas de lucha contra el cielo, sus alas simplemente dejaron de responder. Spike cayó. No fue un desplome violento, sino una rendición lenta. La oscuridad se cerró sobre él mientras su cuerpo, agotado, se entregaba al vacío, y el mundo desaparecía. La oscuridad lo envolvía todo. Spike ya no sentía el viento, ni el frío, ni el peso de sus alas. Solo el vacío, y una certeza terrible. Estaba a punto de desaparecer sin haber regresado a ella. Entonces la vio. No como un recuerdo borroso, sino como si estuviera frente a él. Chrysalis sentada en la cueva, mirando la entrada cada pocos segundos, fingiendo fortaleza mientras el miedo le rompía el alma en silencio. «No te vayas», susurró su voz dentro de él. «No me dejes, no quiero estar sola otra vez». Su corazón dio un golpe. No podía fallarle. No ahora. Un hilo de calor recorrió su pecho. Luego otro. El fuego púrpura, débil como una vela, comenzó a arder en su interior. «Te prometí que volvería», murmuró, sin saber si aún tenía labios. «Y yo cumplo mis promesas». De pronto, su cuerpo fue envuelto por una llamarada violeta tan intensa que rasgó la oscuridad. Rayos blancos estallaron a su alrededor, cruzando el cielo como cicatrices de luz. El aire vibró con un grito antiguo que no provenía de su garganta, sino de cada dragón morado que había existido antes que él. Spike despertó. No cayó. Se elevó. Como un cometa, como un recuerdo que se niega a morir, salió disparado hacia el cielo con una velocidad imposible. El fuego que lo rodeaba no quemaba. Lloraba por él, empujándolo, protegiéndolo, llevándolo de regreso al camino. Y mientras atravesaba las tormentas, con lágrimas evaporándose en su rostro, Spike solo pensaba en una cosa. «Yo siempre cumplo con mis promesas». El cielo comenzó a abrirse. Las tormentas quedaron atrás como heridas cerrándose lentamente, y frente a Spike se alzó la última barrera. Una montaña colosal, negra y violeta, tan alta que parecía sostener al mundo sobre su lomo. Sus picos estaban cubiertos de cristales opacos que reflejaban relámpagos lejanos como espejos rotos. Spike ya no tenía fuerzas. Cada latido era un trueno doloroso en su pecho, pero aún así batió las alas una vez más. Y otra. El fuego morado brotó de su espalda, impulsándolo mientras ascendía por la pared de piedra como si estuviera escalando el cielo mismo. El aire era tan fino que quemaba, la gravedad tiraba de él con una crueldad casi consciente. «No me rendiré», jadeó, con un último esfuerzo, atravesó la cima. Y entonces, el mundo se desplegó ante él. El valle. No era el infierno de cenizas que había visto en pesadillas. Era un paraíso muerto.
Un océano de vegetación púrpura cubría la tierra. Árboles cristalinos con hojas translúcidas, flores de fuego apagado que brillaban como estrellas caídas, ríos de agua oscura que reflejaban el cielo con un tono violeta eterno. Todo estaba vivo. Y sin embargo, todo estaba vacío. Spike flotó en el aire, incapaz de respirar, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romperle el pecho. «He llegado», susurró. Pero su voz no tuvo eco. ¿Por qué aquel lugar no respondía a los vivos? Spike descendió lentamente hasta el corazón del valle. Sus patas tocaron la tierra con una suavidad casi temerosa, como si aquel suelo pudiera romperse bajo su peso. El fuego púrpura se disipó poco a poco, dejando solo el silencio, un silencio tan profundo que parecía sagrado. Lo primero que vio fueron varias cabañas, pequeñas, sencillas, construidas con piedra oscura y cristales violetas que ahora estaban cubiertos por enredaderas y flores marchitas. Algunas tenían todavía marcos de ventanas torcidos, como si alguien hubiera salido deprisa y nunca hubiera regresado. Caminó entre ellas con paso lento. Entonces los vio. Huesos. Restos de alas quebradas, colas convertidas en polvo, cráneos agrietados por el tiempo. No había cuerpos, solo memorias hechas ceniza. Dragones grandes y pequeños, reunidos donde una vez hubo risas, fuego, hogares. Spike se arrodilló junto a uno de ellos. Sus garras temblaron al tocar una escama morada incrustada en el polvo. «Yo debería estar aquí», susurró con la voz rota. «Yo debía haber muerto con ustedes». El viento se levantó suavemente, moviendo las hojas secas, y por un instante creyó escuchar pasos que ya no existían. No estaba rodeado de ruinas. Estaba caminando sobre la tumba de un pueblo que pudo haber sido su hogar. Spike siguió avanzando por el valle. Cabaña tras cabaña. Huesos tras huesos. Siempre lo mismo. A cada paso el silencio pesaba más, como si el propio aire se negara a sostenerlo. Entonces lo vio. Al fondo del valle, medio cubierto por raíces gigantes y árboles de cristal, yacía el esqueleto del jefe de la tribu. Era colosal. Las costillas abiertas formaban una cúpula natural, y entre ellas todavía se veían fragmentos de armadura tallada en piedra morada. Sus cuernos estaban partidos, y el cráneo apuntaba al cielo como si hubiera rugido por última vez contra los invasores. Spike se acercó lentamente. Sus patas se hundieron en polvo antiguo. Siglos de muerte acumulada. «Así que aquí terminó todo», susurró. Se arrodilló frente al cráneo del líder, y algo dentro de él se quebró por completo. El aire dejó de entrar en sus pulmones. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas brotaron solas. Lloró por los dragones que nunca conoció. Por las voces que escuchaba en sueños. Por una familia que le fue arrebatada antes de nacer. Se dobló sobre sí mismo, temblando. No había guerra. No había fuego. Solo un hijo tardío llorando sobre el cadáver de su mundo. Entonces algo cambió de la nada. No fue una ráfaga, fue un susurro. «Hijo mío». Su corazón se detuvo. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos todavía empañados por las lágrimas. Frente al enorme cráneo del jefe de la tribu, una débil flama púrpura comenzó a encenderse en el aire, flotando como si no obedeciera a la gravedad. No quemaba. No iluminaba. Recordaba. La llama tembló suavemente, como si respirara, y luego se movió unos pasos hacia atrás, invitándolo sin palabras. Spike se puso de pie con dificultad, el pecho aún doliéndole por el llanto. «¿Qué eres?», preguntó con la voz rota. La flama no respondió. Solo siguió avanzando lentamente, alejándose entre las ruinas del valle, esperando a que él la siguiera. Y Spike, sin saber por qué, dio el primer paso tras ella. La flama púrpura se internó entre la vegetación marchita, dirigiéndose hacia la base de las montañas que rodeaban el valle. Spike la siguió. Cada paso lo alejaba más del cielo abierto y más de la herida profunda que el mundo había enterrado allí. Entonces la vio la entrada de la cueva cubierta de raíces y cristales oscuros que absorbían la luz. Dentro, el aire era pesado, antiguo. La flama flotaba delante de él, guiándolo por túneles tallados con precisión, donde aún se veían marcas de garras en las paredes. Eran hogares. Salas de reunión. Guarderías. Entonces los vio. Huesos pequeños. Ala tras ala diminuta reducida a polvo. Cráneos frágiles partidos por la violencia. ¿Creías que jamás aprendieron a volar, que nunca tuvieron la oportunidad de crecer? Spike cayó de rodillas y lo vio un esqueleto pequeño siendo atravesado por una flecha, pero en unas de sus garras sostenía una daga con forma de luna. «No», susurró.
Ellos no tenían culpa de nada. La flama se detuvo, palpitando con suavidad, como si compartiera su dolor. Y Spike comprendió algo terrible. No estaba recorriendo una cueva. Estaba caminando por la memoria más cruel del mundo. La flama avanzó sin vacilar, adentrándose aún más en las entrañas de la montaña. Los túneles se estrecharon, y el aire se volvió denso, cargado de una energía que hacía vibrar las escamas de Spike. Cada paso resonaba como si caminara dentro de un corazón petrificado. Hasta que, de pronto, un pasadizo se abrió. Llegaron a una recámara circular. Era perfecta y se extendían tallados los mismos símbolos que Spike había dibujado en su libro sin saber por qué. Espirales, marcas en forma de alas, líneas quebradas que parecían fuego detenido en piedra. Spike se acercó a uno de los grabados y lo tocó. Al instante, una oleada de recuerdos le golpeó la mente. Voces cantando en un idioma olvidado, crías corriendo entre risas, la matriarca junto a su esposo y hijos cuidando de un nuevo morado. Yo escribí esto, murmuró. Aunque nunca estuve aquí. La flama púrpura se elevó hacia el centro de la sala y se hizo más intensa, iluminando el suelo. Allí, incrustado en la roca, había un círculo tallado con el mismo símbolo que había marcado el mapa de su cuaderno. El lugar donde todo comenzaba. Y donde la verdad estaba a punto de despertar. La flama púrpura titiló por última vez. Y se apagó. El silencio duró solo un latido. Entonces el aire explotó en fuego. No era una llama salvaje, sino un océano de luz morada que brotó de las paredes, del suelo, de los símbolos tallados. El círculo del centro se encendió como un sol antiguo, y desde él surgieron figuras hechas de fuego. Alas extendiéndose, colas trazando el aire, siluetas gigantescas caminando sobre nada. Dragones. Docenas. Cientos. Eran sombras ardientes, recuerdos convertidos en forma. Algunos eran pequeños, otros enormes, y todos estaban incompletos, como si la muerte los hubiera detenido a mitad de un vuelo eterno. El calor no quemaba. Abrazaba, llenando el pecho de Spike de una tristeza que dolía más que cualquier herida. Y entonces, frente a él, el fuego tomó formas más claras. 5 figuras se separaron del resto. La primera fue la matriarca. Alta, majestuosa, con alas de fuego suave y ojos que brillaban como 2 estrellas moradas. Al verla, Spike sintió el mismo calor que había sentido aquella vez que despertó por primera vez en Ponyville, sin saber por qué lloraba. «Hijo mío», dijo ella con una voz que no sonaba en el aire, sino dentro de su alma. A su lado emergió el jefe de la tribu, con cuernos largos y postura imponente. Su presencia era firme como una montaña, y aun hecho de fuego, imponía respeto. Luego apareció su hermano mayor, Stutey. «Te veo, hermano», dijo él con una sonrisa amplia y segura, y llevaba la cabeza en alto como si estuviera listo para proteger a cualquiera que lo necesitara. Detrás de él, con mirada profunda y serena, se formó Neytiri, la hermana mediana, cuyos ojos reflejaban una sabiduría que Spike nunca había tenido tiempo de aprender. Finalmente, una pequeña silueta de fuego se acercó con pasos torpes. El hermano menor. Sus alas aún eran cortas, y el fuego que lo formaba parpadeaba como una vela a punto de apagarse. Spike cayó de rodillas. Yo debí haber muerto con ustedes, sollozó. La matriarca se inclinó frente a él y apoyó su frente de fuego contra la suya. Pero viviste, susurró. Y al vivir, llevaste nuestra memoria al mundo que nos negó vivir en paz. Las llamas alrededor vibraron como un canto. Nuestro final no fue el olvido, dijo el jefe. Fue el comienzo de tu camino. Stutey sonrió con tristeza. No te culpes, hermanito. Neytiri dio un paso al frente. Lloraste por nosotros sin conocernos. Eso te hace más familia que cualquier sangre. El pequeño dragón se acercó y tocó la pata de Spike. Hermano, dijo con una voz suave. ¿Te quedarás ahora? Spike apretó los puños, temblando. No puedo, respondió entre lágrimas. Hay alguien que me espera. Las figuras ardientes no se entristecieron. Sonrieron. Entonces vuela, dijo la matriarca. Y lleva nuestra historia contigo. El fuego comenzó a elevarse hacia el techo de la recámara, fundiéndose en un solo resplandor. ¿Por qué tú no eres el último de los dragones morados?, susurraron todas las voces a la vez. Tú eres el primero que recuerda. Spike alzó la mirada hacia ellos, con el rostro empapado de lágrimas que se evaporaban al tocar el fuego. Entonces, su voz temblaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué estos sueños?
Las llamas se movieron lentamente, y la matriarca fue la primera en responder. Porque durante siglos tu memoria estuvo sellada por mi humo verde, dijo con tristeza. No quería que fueras usado con una arma viviente, hijo mío. Tu espíritu dormía, añadió Neytiri. Hasta que encontraste amor verdadero. Spike sintió un nudo en la garganta. Chrysalis. Ella no despertó tu fuego, dijo Stutey. Ella despertó tu corazón. Y cuando tu corazón despertó, la memoria ya no pudo seguir callada. El pequeño hermano sonrió. Soñabas con nosotros porque estabas listo para volver a casa. La matriarca dio un paso al frente. El fuego que la formaba se volvió más profundo, como si ardiera con siglos de recuerdos. Tu fuego no nació contigo, Spike, comenzó. Nació con nuestra caída. El jefe se colocó a su lado. Nuestra tribu custodiaba un poder antiguo, dijo con solemnidad. El fuego de la memoria. No era solo destrucción. Era recuerdo, sanación, herencia. Con él restaurábamos tierras muertas, curábamos heridas que ningún hechizo podía cerrar y preservábamos las almas de quienes partían. Las paredes comenzaron a mostrar escenas de luz. Dragones morados volando sobre campos arrasados que reverdecían al tocar su fuego, crías sanando heridas imposibles, montañas resquebrajadas reconstruyéndose. Pero el mismo fuego que sana, puede borrar ejércitos, susurró la matriarca. Cuando los reinos supieron de su existencia, dejaron de vernos como guardianes, y comenzaron a vernos como una amenaza. El jefe apretó los colmillos. Intentaron robarlo. Fallaron. Y entonces eligieron destruirnos. Spike apretó el pecho. ¿Y yo? Tú fuiste nuestra última esperanza, respondió ella. Un fuego tan joven que aún podía ser ocultado, o despertado cuando el mundo estuviera listo para recordar. El fuego alrededor tembló. La matriarca bajó la mirada por un instante, como si incluso para ella pronunciar aquel nombre fuera una herida. La que inició todo esto, nuestra extinción, nuestra caída, susurró, se llamaba Celestia. El mundo de Spike se quebró. No, balbuceó. Eso es imposible. Ella me crió. Ella, ese el jefe habló con voz grave. Te tomó del campo de batalla cuando aún eras un nuevo, pero también se llevó el último vestigio de nuestro linaje. Las imágenes en las paredes cambiaron. Un ejército de ponis y dragones avanzando entre llamas verdes, una alicornio dorada alzando la cabeza entre el humo, y luego, un nuevo púrpura en sus manos. Spike retrocedió, sin aire. Todo este tiempo, susurró. ¿Me mintió? Esa maldita me vio a la cara, todos los días. Pero no te odió, dijo la matriarca con tristeza. Te temió. Y el miedo es capaz de disfrazarse de amor. Las lágrimas de Spike cayeron al suelo de cristal. La figura que había considerado su madre, ahora era la sombra que aniquiló a toda su familia, a su gente. Spike cayó de rodillas. El nombre aún le quemaba en la mente como una herida abierta. La matriarca se acercó y, aunque era solo fuego y memoria, sus alas lo rodearon con una calidez imposible de describir. No era un abrazo físico, era un recuerdo de amor que atravesaba el tiempo. Mi pequeño, susurró. El dolor que sientes ahora es más grande que cualquier llama. Pero no permitas que se convierta en odio. Spike apretó los ojos. Me lo robó todo, dijo con la voz rota. Mi hogar, mi familia, no, respondió ella con firmeza. Te dio vida. Y la vida es más poderosa que cualquier traición. El jefe inclinó la cabeza. La venganza te convertiría en lo que ellos temieron de nosotros. Neytiri sonrió con dulzura. Tu fuego no nació para destruir reinos, nació para crear futuros. La matriarca apoyó su frente de luz contra la de Spike. Vuelve al mundo. Vive. Ama. Quédate con esa persona especial que encontró tu corazón. Porque mientras tú existas, nosotros nunca habremos desaparecido. Las llamas comenzaron a elevarse, deshaciéndose en chispas que se fundían con los símbolos de la recámara. Vuela, hijo mío, dijo ella por última vez. Y sé feliz por todos nosotros. Las siluetas comenzaron a desvanecerse. No se apagaron. Se elevaron. Los dragones de fuego se alzaron como constelaciones vivientes, rompiéndose en miles de fragmentos de luz púrpura que giraron sobre la recámara como una tormenta silenciosa. La matriarca fue la última en desaparecer. Su mirada se mantuvo fija en Spike hasta que su forma se fundió con el resplandor. Entonces el fuego cayó sobre él. No como una explosión, sino como un abrazo infinito.
El cuerpo de Spike fue envuelto por una llama suave y profunda que no quemaba la piel, sino el alma. Sus ojos se abrieron de par en par cuando los recuerdos comenzaron a atravesarlo. Vio el primer vuelo de Stutey, torpe y orgulloso. Vio y entrenamiento junto a su padre, vio a Neytiri cantando a las crías para que durmieran. Vio cómo ésta volaba haciendo maniobras imposibles en el aire, vio al jefe enseñando a los jóvenes a controlar su fuego sin miedo. Vio a la matriarca sosteniéndolo aún dentro del huevo, cantándole promesas que nunca pudo escuchar. Miles de vidas. Miles de finales. Miles de amores. Spike gritó, no de dolor, sino de un sentimiento demasiado grande para caber en su pecho. No los olvidaré, sollozó. Nunca más. El fuego se comprimió en su corazón, dejando una marca luminosa bajo sus escamas. El símbolo que había dibujado toda su vida, el legado estaba completo. El valle volvió al silencio. Spike quedó de pie, solo entre ruinas, pero acompañado por todos los que alguna vez ardieron antes que él. Cuando el resplandor finalmente se disipó, Spike respiró hondo, y el mundo pareció hacerse pequeño a su alrededor. Se llevó una garra al pecho, sintiendo un pulso nuevo, profundo, antiguo. Caminó unos pasos hasta un fragmento de cristal oscuro que sobresalía del suelo y miró su reflejo. No era el mismo. Su cuerpo había crecido, apenas lo suficiente para notarse, pero lo suficiente para cambiarlo todo. Sus escamas ya no eran lilas suaves, sino de un morado profundo, como el fuego que ahora ardía dentro de él. Las alas se extendían más largas y firmes, con membranas más fuertes. Sus garras brillaban afiladas, las espinas de su espalda y su cola se habían estilizado, puntiagudas como lanzas talladas por la memoria. Y su rostro. Ya no estaba la expresión ingenua del pequeño dragón que seguía a Duilit a todas partes. En su lugar había un joven forjado por pérdidas, por amor, por verdad. Sus ojos eran ahora morados con destellos verdes, un cruce imposible entre pasado y presente. Spike sonrió apenas. No de alegría, sino de determinación. Porque ya no huía de su historia. Ahora. Don't try to live so wise. Don't cry cause you're so right. Don't try with fake so fierce cause you will hate yourself in the end. Don't try to live so wise. Don't cry cause you're so right. Don't try. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Al principio se suponía que iban a hacer 4, pero mejor decidí que se centrara en la historia del pasado de Spike. Sin más que decir, nos vemos.